cubre mejor, cubre las vísceras abdominales. ¿Sí? Entonces es la misma hoja, solamente de que llega a un lugar y se refleja y de esa manera va cubriendo a las vísceras, tanto huecas como macizas. Y la hoja que cubre a las vísceras se lo denomina peritoneo visceral. Y la hoja que está revistiendo las paredes abdominales o la pared abdominal se llama peritoneo parietal. Sí, en realidad es la misma. Si nosotros hacemos un esquema, a ver, vamos a tratar de hacer un esquema acá. Acá tenemos la pared anterior del abdomen. ¿Sí? Vamos a hacerlo ligeramente panzoncito. Hacia atrás tenemos la espalda baja y la región glútea. ¿Sí? Acá arriba, hacia arriba tenemos un músculo que separa el tórax, que es el diafragma. Hacia abajo, a ver, vamos a tratar de dibujar acá el sacro, en el sector. Y hacia adelante tenemos la sínfisis del pubis. Ahí está la sínfisis del pubis. Desde la sínfisis del pubis y toda la parte de la parte inferior de la pelvis se extiende otro diafragma. Lo vamos a dibujar de esta manera. Es el diafragma pélvico. ¿Sí? Ahí está el sacro y está el coxis. A todo esto llamamos cavidad abdominopélvica. ¿Sí? Es una cavidad que está limitada hacia arriba por el diafragma, como ya hemos mencionado, que es el músculo que separa de las vísceras torácicas. Y hacia abajo tenemos otro diafragma, que es el diafragma pélvico, ¿sí? Que está constituido por músculos como el elevador del ano, principalmente, que es un músculo bastante importante en esta región, ¿no? Son músculos del periné. Sí, eso lo vamos a ver en el próximo segmento, cuando estudiemos los genitales, y ahí vamos a revisar el periné. Hacia adelante tenemos los músculos anchos del abdomen, ¿sí? Tenemos el recto anterior del abdomen, hacia las partes laterales tenemos el músculo oblicuo externo, el interno, el transverso. Y hacia atrás tenemos la columna. Aquí lo vamos a dibujar, la columna. La columna lumbar. ¿Sí? Un poco larga salir esa columna, pero no importa. Lo importante es de que sepamos diferenciar que el peritoneo es otra de las 4 membranas que tenemos serosas, ¿no? Junto con la pleura, el pericardio y también la túnica vaginal que está cubriendo a los testículos. Esas son las 4 membranas serosas que tenemos. Y toda serosa tiene doble hoja. Dentro de esta cavidad encontramos vísceras, ¿no? Vamos a dibujar acá al hígado, de esta manera. Vamos a dibujar acá al estómago, ¿no? Esta es una imagen lateral, ¿no? Por debajo del estómago tenemos acá, tenemos al intestino grueso en su parte transversa. De esa manera vamos a dibujarlo. Este es el estómago. Por detrás del estómago y por debajo encontramos a otra parte del intestino delgado, que es el duodeno. Y ahí cerca está el páncreas. Por debajo del intestino grueso, en su porción transversa, encontramos a las asas intestinales, ¿no? Del delgado. Ahí está. Así vamos a dibujar las asas intestinales del delgado. ¿Sí? Por debajo del páncreas, aquí vamos a ponerlo al riñón. ¿Sí? Hay 2 riñones, derecho e izquierdo. Este es el riñón. Vamos a dibujarlo con una R. Bueno, después tenemos acá el uréter, ¿no? Los ureteres y otras estructuras. Hacia la pelvis existe diferencia. Como ya hemos visto cuando hemos
estudiado el recto, ahí está el recto, con su porción sacra y su porción perineal. Por detrás de la vejiga, por detrás de la sífilis del pubis, encontramos a la vejiga. Esta es la vejiga. En las mujeres encontramos al útero. A este el útero. Con su cuello uterino. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con esta membrana? Esta membrana va cubriendo a las vísceras abdominales o abdominopélvicas. Cubre y reviste las paredes que tiene esta cavidad, esta gran cavidad abdominopélvica. Entonces, esta membrana no cubre, vamos a empezar a cubrir acá, y voy a dibujar de verdecito. Fíjense, va cubriendo toda esta pared anterior del abdomen. ¿Sí? Toda esta pared cubre, ¿no? Y ahí en la pared anterior del abdomen, por detrás, en la cara posterior de esta pared, encontramos el ligamento umbilical, las arterias umbilicales, el uraco y otras estructuras que está cubriendo esta hoja que se la denomina parietal. Esta misma hoja llega hasta por encima de la sífilis del pubis y cubre a la vejiga. Entonces ahí esta hoja se refleja sobre la vejiga y se denomina en este caso hoja visceral. ¿Sí? Hoja visceral. Es la misma en realidad. Es la misma. Esta hoja cubre la vejiga y luego pasa por delante del útero, cubre todo el fondo uterino, llega a la cara posterior del útero y se refleja por la parte anterior del recto. Entonces, fíjense, esta hoja, que es la misma, el peritoneo es una hoja continua en realidad, se dice que tiene doble hoja, bueno, porque parte de ese peritoneo está cubriendo a las paredes abdominales, a la pared abdominal, y por otro lado está cubriendo a las vísceras. ¿Sí? De ahí viene la diferencia entre parietal y visceral. Luego, esta hoja, una vez que cubre al recto, aquí me falta dibujar, aquí vamos a dibujar, al colon sigmoides, ¿no? Entonces cubre al recto y después rodea al colon sigmoides y lo une a la pared posterior, ¿sí? A través de un meso que es el mesocolon sigmoides. Y luego esta hoja continúa hacia arriba y acá se forma otra estructura que se denomina, aquí va cubriendo así de esta manera, fíjense, va cubriendo a las asas intestinales, así es la misma hoja, va cubriendo así de esta manera, ¿no? Y se forma otra estructura que se llama mesenterio, ¿sí? Mesenterio. Este mesenterio, como ya hemos visto en anteriores imágenes, es una estructura peritoneal de doble hoja, ¿no? Tiene doble capa, ¿no? Porque está cubriendo a las asas intestinales del yeyuno y del ilio. Luego continúa, fíjense hacia arriba, continúa y rodea, una vez que se encuentra con este otro sector, ¿no? Rodea el estómago. Aquí el estómago está cubierto por su cara anterior, ¿no? En su cara anterior el peritoneo. Llega hasta la curvatura mayor del estómago y de ahí se dirige hacia el colon transverso. Fíjense, de esta manera. Rodea al colon transverso
y se dirige nuevamente hacia la curvatura mayor del estómago. Cubre toda la parte posterior, fíjense, hasta el fondo del estómago, ¿sí? Hasta el fondo del estómago. Esta hoja que está viniendo desde el mesenterio se une a esta, ¿no? Y se continúa hacia arriba. Y posteriormente, esta hoja se dirige hacia el diafragma y cubre toda la parte inferior del diafragma. Ahí también en el hígado vamos a describir unas estructuras peritoneales que se desdoblan acá en la parte posterior y forman ligamentos. Ese ligamento suspensorio del hígado, hay el ligamento umbilical, ligamento redondo, ¿no? Y otras estructuras que se forman acá. Ahora, acá en el peritoneo que está cubriendo el intestino grueso, en su parte transversa, existe una prolongación hacia adelante en forma de delantal, que se llama epiplon mayor. ¿Sí? Epiplon mayor. Entonces, de esa manera se va disponiendo el peritoneo en la cavidad abdominopélvica. Ahora, fíjense acá, en la parte posterior hacia atrás, existe esta membrana que está por encima de los órganos, por encima o por delante, mejor, del riñón, del páncreas, del duodeno. Es por eso que todas estas estructuras que están por detrás de esta hoja posterior se denominan retroperitoneales. Retroperitoneales. Están por detrás de la hoja posterior del peritoneo. Esta es la hoja, toda esta es la hoja posterior, todo esto. Y esta es la hoja anterior. ¿Sí? Y todas estas estructuras se las denomina por tal situación retroperitoneales. De esa manera se va formando esta cavidad llamada cavidad peritoneal. Esta es la cavidad peritoneal, esta de aquí. Y esta cavidad peritoneal tiene un líquido, que es el líquido peritoneal. Es una cantidad bastante mínima, entre 7 a 10 ml, ¿no? Que se distribuye por toda esta cavidad. Y ese líquido peritoneal permite el deslizamiento de una víscera sobre otra víscera. No se olviden de que el intestino delgado, a nivel del mesenterio, en fin, es bastante móvil. Entonces, el intestino se mueve de un lado a otro lado, y este líquido lubrica esas paredes o esta cavidad peritoneal, ¿no? Para que las vísceras puedan deslizarse. También hemos descrito en alguna oportunidad la transcavidad de los epiplones. Esta transcavidad de los epiplones es esta de aquí. Esta de aquí. Toda esta estructura es. Todo lo que está de rojito es de la cavidad llamada transcavidad de los epiplones, que se le encuentra por detrás del estómago, por encima del colon transverso, por delante del duodeno y por delante del páncreas, principalmente. Esta es una pequeña cavidad dentro de la gran cavidad. ¿Sí? Si nosotros dibujamos acá, todo esto es la cavidad. Si lo pintamos, fíjense, todo esto es la cavidad peritoneal. Todo esto. Ahí está. Gran cavidad. Esta es la cavidad peritoneal. Y esta es la transcavidad, es la pequeña cavidad peritoneal que tenemos, que se llama transcavidad de los epiplones o bolsa omental, que también se denomina. Esta bolsa omental tiene una puerta de entrada que está a nivel del epiplon menor, ¿no? Por encima del duodeno y hacia la parte derecha del estómago.
Entonces, de esa manera se va disponiendo el peritoneo en la cavidad abdominopélvica. Hay algo importante también mencionar, jóvenes, acá, de que esta disposición, fíjense, acá tenemos una estructura que se llama mesocolon transverso. Este mesocolon transverso divide a estructuras supracólicas por encima del colon transverso y estructuras infracólicas. ¿Sí? Enseguida vamos a ver algunas otras imágenes. Entonces, de esa manera estamos viendo así en general la disposición del peritoneo. No sé si hasta acá quieren hacer alguna pregunta, chicos. Doctor, yo tengo una pregunta. En resumen, Ahora, ¿cuáles serían los órganos existen retroperitoneales? estructuras. En resumen, los órganos retroperitoneales, si vamos viendo acá, aquí no están todos los órganos, está el duodeno, el páncreas, el riñón, los ureteres, tenemos la vena cava inferior, la aorta abdominal y el nacimiento de las ramas, las venas lumbares, vasos linfáticos, conductos linfáticos que están por detrás de esta hoja posterior. Esas son principalmente. Acá, a nivel de la pelvis, está la división de la arteria abdominal, está las arterias ilíacas primitivas, las venas ilíacas primitivas, ¿no? Y otras estructuras más pequeñas, ¿sí? Todas ellas se llaman retroperitoneales, es decir, que están por detrás de la hoja posterior del peritoneo, que es esta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Ahora, en esta formación peritoneal, hay algunas estructuras peritoneales que se dirigen de un órgano hueco a otro órgano hueco. ¿Sí? Entonces, a esa estructura se denomina epiplon mayor, ¿no? Y epiplon menor, de una víscera a otra víscera. Ahora, existen también otras estructuras que se dirigen desde la víscera hacia la pared abdominal. A estas se las denomina mesocolon. En el caso del intestino delgado se llama mesenterio. En el caso del intestino grueso se llama mesocolon transverso. Y en el caso del colon sigmoides se llama mesocolon sigmoides. Existen algunas otras estructuras que se dirigen de una víscera maciza hacia la pared abdominal. A esto se los denomina ligamentos. ¿Sí? Ligamentos. Entonces, son formaciones peritoneales que se van formando en la cavidad abdominopélvica y tienen una disposición distinta. Vamos a ver